Palabra del Señor. Libro de Job, capítulo 1, versículo 9, 10, 11 y 12. Libro de Job, capítulo 1, versículo 9, 10, 11 y 12. Gloria al Padre. Cuando lo tenga, grita un amén fuerte. Amén. Libro de Job, capítulo 1, versículo 9, 10, 11 y 12. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Por ser palabra del Señor, leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondiendo Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tantos sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verá si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente que no ponga tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Amén y amén. Levante su mano. Padre, te damos gracias. En esta noche, Padre, te bendecimos. Reconocemos que tú eres un Dios grande y poderoso. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Tus palabras son poderosas, tus palabras son benditas, Dios. Te pido, Dios, que de manera especial, de manera poderosa, Dios, siga hablando, Padre, a cada persona que está aquí, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome asiento en esta hora. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto bendicen al Señor? En esta noche quiero predicar bajo el tema: fue Dios que lo permitió. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado: fue Dios que lo permitió. Repíteselo de nuevo, dile: fue Dios que lo permitió. Quiero que se lo repita de nuevo el tema, dígale: fue Dios que lo permitió. Ahora dígaselo como que si le va a profetizar. Mírelo bien a los ojos y dígale: fue Dios que lo permitió. Dígale: fue Dios que lo permitió. Ahora dígale en su tema, dígale: por algo Dios lo permitió. Dígale: por algo Dios lo permitió. Quiero predicar bajo ese tema y quiero que me preste atención a la palabra que traigo de parte del Señor. Lo primero que debemos analizar es que el libro de Job se ha convertido en un libro de mucho debate. Muchos teólogos, escritores de la palabra de Dios, estudiosos de la palabra de Dios, pues estudian el libro de Job a profundidad, porque hay tantas palabras que traen confusión a muchas personas que no entienden en sí con el propósito que fue escrito este libro. El libro de Job es uno de los libros más antiguos que la palabra de Dios especifica. Y este libro específicamente es uno de los libros poéticos. Y es un libro que trae tanta enseñanza. Pero hay muchos predicadores que se basan simplemente a una sola enseñanza. Y a la enseñanza que se basan con respecto a este personaje, simplemente se abasan al sufrimiento que tiene Job. Este patriarca sufrió de una manera tremenda. Este patriarca fue realmente atacado, realmente el enemigo quitó todo lo que le pertenecía a él. Pero la enseñanza se va más allá
acerca de un sufrimiento. La palabra de Dios enseña que este hombre llamado Job, que era de Ur de los Caldeos, la palabra especifica de que este hombre tenía una característica poderosa. No era cualquier hombre, era un hombre que respetaba a Dios, era un hombre que era temeroso de Dios. Y la palabra enseña en el versículo 1 que dice que él era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Oye las cualidades que tenía este personaje llamado Job. Y la palabra especifica que un día fueron a presentarse los hijos de Dios, entre los cuales entró infiltrado Satanás. Usted sabe quién es Satanás. Entró infiltrado, y cuando entró infiltrado, la palabra de Dios enseña que el mismo Dios, en forma de burla, le dice al mismo Satanás, le dice: ¿de dónde viene? Le dice así porque Dios, conociendo todas las cosas, Dios que es omnisciente, que conoce todas las cosas, Dios que es omnipresente, que está en el mismo lugar a la misma vez. La palabra enseña que el mismo Dios sabía que Satanás estaba infiltrado entre los hijos de Dios. ¿A quienes se le llaman hijos de Dios en este momento? Se le llaman hijos de Dios a los ángeles que van a presentarse delante de la presencia de Dios. No hay que buscar una profundidad para que usted pueda entender esto. No hay que buscar cierta ciencia que te funda la masa cefálica del cerebro para que usted pueda entender esto. Y la palabra enseña que cuando Satanás va y se presenta delante de Dios, Satanás va a cuestionar, Satanás va a pedirle para golpear de manera astrota a este siervo llamado Job. Y la palabra enseña que Dios le dijo: ¿de dónde viene? Y Satanás le contesta: de rondear la tierra y de andar por ella. Parece ser que en ese momento específico el mismo diablo entendió que Job no era cualquier cristiano, que Job no estaba jugando a ser cristiano, que Job estaba firme, que en Job había una cualidad tremenda. Porque hay gente que empiezan a jugar a ser cristiano, y usted no puede jugar a ser cristiano. El diablo no juega a ser diablo, por eso usted no puede jugar a ser cristiano. Usted tiene que tener una firmeza, usted tiene que tener una integridad, usted debe de estar apartado del mar, así mismo como este personaje estaba apartado del mar. La palabra de Dios enseña que el mismo Dios sabía con el propósito que el diablo venía para preguntarle acerca de Job, o para querer atacar a Job. Y el mismo Dios no dejó hablar a Satanás. Dios le dijo a Satanás: ¿acaso no ha visto a mi siervo Job, que es recto, que es justo y apartado del mal y temeroso de mí? Y Satanás le dice: ¿acaso teme Job de barde a Dios? Porque Satanás entendía que todas las bendiciones que tenía Job eran las bendiciones que no eran simplemente por esfuerzos humanos, sino por todas las bendiciones que Dios le había entregado a Job. Él había recibido unas bendiciones especiales por los sacrificios que estaba haciendo Job. Pero aquí hay algo que me llama tanto la atención. En el escenario bíblico explica algo poderoso, que era en sí lo que Satanás estaba buscando. Él no simplemente estaba buscando que Dios arruinara la vida de este personaje Job, para Satanás poder llegar a donde Job, porque él quería llegar donde Job, pero él no podía llegar donde Job, porque Job estaba acercado. Hay gente que están acercados aquí, hay gente que están protegidos por Dios, hay gente que Dios es celoso con esa gente. El diablo no podrá tocarte al menos que el mismo Dios se lo permita. Hay alguien que está aquí en esta hora. No, hay gente que todavía no me ha entendido. El diablo no podrá tocarte al menos que el mismo Dios se lo permita. Para Satanás encontrarte, tiene que pasar por dentro de Dios, porque hay gente que están escondidos en Dios. Hay gente que están escondidos en Dios.
Oh, yo no sé si usted me logra entender en esta hora. Y aunque yo no pueda ver en el mundo espiritual lo que le voy a decir en este momento, pero hay personas que son propiedad privada de parte de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos sellados con su Santo Espíritu, y en el momento que tú fuiste sellado, te convertiste en una propiedad de Dios. No hay diablo que te ponga la mano, no hay brujería que te ponga la mano, no hay malicia que te ponga la mano. Nadie puede tocarte al menos que el mismo Dios se lo permita. Alabamos el nombre de Dios en esta hora. Cuanto levantan la mano y adoran al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso ser cristiano no es hablar simplemente. Ser cristiano no es expresarlo, hay que vivirlo. Por eso hay gente que predica muy bonito, hay gente que canta muy bonito, hay gente que se viste muy bonito, pero no es simplemente eso, hay que vivirlo. Y necesitamos vivirlo, necesitamos vivir la palabra. Por eso el diablo no le tiene miedo a alguien que predique bonito, él no le tiene miedo a alguien que cante bonito, él no le tiene miedo a alguien que se exprese bonito. El diablo le tiene miedo a alguien que vive lo que predica. Por eso hay gente que están aquí, que el diablo sabe que ellos no son cualquier cosa. Hay gente que están aquí que portan algo de parte de Dios. Hay gente que están aquí que están siendo perseguidos. Hay gente que están aquí que están siendo atacados. ¿Usted cree que el diablo va a atacarte por atacarte? Él no ataca por atacar. Él sabe a quién atacar. Él no va a atacar a un cristiano que tenga un pie adentro y un pie afuera. Él sabe a quién hacerle la guerra. Él sabe con quién se levanta. Él sabe a quién persigue. Si tú sientes persecución, si sientes batalla, si sientes guerra, es que el diablo te conoce y sabe que tú portas gloria. Él sabe que tú portas algo especial en el mundo espiritual. Yo no sé si tú lo sientes en esta hora, pero yo siento el poderoso. Hay gente que tiene batalla de altos niveles, hay gente que tiene guerra aquí, pero escucha bien, tú no estás solo. Jehová está de tu lado. Hay alguien que está aquí, Anagua. Yo no sé cómo tú estás, a mí no me importa cómo tú estás. Lo que quiero decirte es que por más lucha que tú tengas, no sueltes tu integridad. Por más guerra que tú tengas, no te doblegues ante el sistema. Por más guerra que tú tengas, sigue firme, alabando al Rey de Reyes y Señor. Levanta de las manos y adora al Rey de Reyes. Shama Catalabacaya. Yo no sé si tú vas a seguir apático, ni macuima, pero yo siento una unción poderosa aquí. Suéltame la apatía, suéltame la ética, que aquí está Dios. Y Él vino a Shamaya, Él vino a sacudirte, Él vino a revolucionar. ¿Dónde están los caballeros? ¿Qué pasa? Levántame la mano. Gisi. Humanamakwa. Leva, yo siento candela, Isaías. Siento candela. Alabado sea Dios. Siento el fuego del Espíritu de Dios. ¿Tú crees que el diablo va a atacar un maniquí? Hay mucha gente que son maniquí dentro de la iglesia, que no alaban, que están ahí por estar. Él va a atacar que le haga guerra. Le hacía guerra en el mundo espiritual. Estaba espantado hasta con su propia sombra. Por eso el enemigo dijo: yo tengo que detener a este hombre. Este hombre está haciendo guerra en el mundo espiritual. No tenía ñoñería. No estaba apático.
Cuánta gente apático, ñoño, porque no le saludaron, porque le tocó una palabra del mensaje. Hay que soltar la apatía, la ñoñería. El pueblo de Dios aquí en República Dominicana, lo que está viviendo son cosas sencillas. Usted no tiene una persecución como hay una persecución en cierta área de Europa. Hay una persecución tremenda en esa área de Europa. Hay cristianos que están siendo perseguidos de una manera tremenda en el área de Europa. Hay gente en África, en Nigeria, que están siendo perseguidos. Los queman dentro de las iglesias. Hay gente, hermano, en Ecuador. Los pandilleros están matando a los pastores. Los pandilleros están matando a los creyentes. Y en muchos lugares hay ciertas persecuciones. Nosotros no estamos viviendo eso. Usted puede salir libremente y predicar con un megáfono o predicar con una bocina. Eso no se ve en Europa. Yo sé lo que vivir en Europa. Yo sé lo que estar en ese lugar. Ahí no se predica como se predica aquí. Ahí no se vive el evangelio como se vive aquí. Por eso usted debe entender que usted está en un pedacito de cielo y tiene que aprovechar eso. Tiene que aprovechar de que usted tenga un pedacito de cielo. Hay iglesias aquí que tienen power. Hay iglesias aquí que tienen poder. Hay iglesias aquí que tienen dinamita. Hay caballeros que están cargados de las luñas del poder. Ay, levántame la mano. Yo siento papá acá. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Por eso la palabra de Dios enseña para avanzar en este mensaje. La palabra de Dios enseña que Dios tuvo que hablarle a Satanás y decirle a Satanás: Satanás, escucha bien, Job no me ama por lo que yo le doy. Eso fue lo que dijo Satanás. Job te ama por lo que tú le entregas. Y hay gente que son así. Hay gente que aman a Dios por lo que Dios le va a dar o por lo que Dios le está dando. Pero Satanás estaba buscando algo. Y lo que Satanás estaba buscando era que Job soltara su integridad. Diga conmigo, su integridad. Su integridad. Y la palabra de Dios enseña que en el momento que Satanás recibe esta respuesta, y inmediatamente Dios le dijo a Satanás: ve y toca todo lo que tiene, pero preserva su alma. No toque su alma. Y esto me da una enseñanza, que el que está mal delante de la presencia de Dios, el diablo tiene la autoridad de matarlo. Se fueron, están aquí. Sí, porque hay gente, hermano, que entran en debate con esto. Por eso el cristiano debe de andar recto, alineado a la presencia de Dios. Hay cristianos que quieren que Dios les cumpla cuando ellos no son fieles en el secreto. Cuando ellos no cumplen con Dios, Dios va a cumplir con los fieles y con solamente con lo que Dios promete. Tú no puedes desear que Dios cumpla con lo que te ha prometido cuando tú no eres fiel delante de la presencia de Dios. Entendemos que nosotros como humanos fallamos, pero te estoy hablando de una fidelidad, de que usted no puede habitar en el pecado, debe mantenerse alineado a la presencia de Dios. Ahora bien, ¿qué era lo que Satanás estaba buscando de Job? Que Job soltara su integridad. A Satanás no le gustaba, a Satanás no le importaba los 1000 bueyes, los 10,000 bueyes que tenía Job. A Satanás no le importa el reloj caro que tú tengas. A Satanás no le importa la jipeta cara que tú tengas. A él no le importa la casa cara que tú tengas. A él no le importa los zapatos que tú hayas comprado. A él no le importa el traje o el vestido que tú tengas. A él no le importa la chacabana que tú hayas comprado, que te haya costado un dineral. A él no le importa nada de eso. Lo único que Satanás está buscando es a ver si tú tienes apego a las cosas materiales. Eso es lo que estaba buscando Satanás de Job. Pero él entendió que Job amaba a Dios por encima de lo que él
tenía, amaba a Dios por encima de los bueyes, por encima de los asnos, por encima de los criados, por encima de las bendiciones. Usted necesita amar a Dios por encima de todo lo que Dios le da, porque Dios va primero que todas las bendiciones. Lo que Dios quería enseñarle era que necesariamente, que aunque Job no tuviera nada de eso, por eso yo digo que Dios es mi Dios aunque no tenga esposa, Dios es mi Dios aunque no tenga familia, Dios es mi Dios aunque no tenga visa, Dios es mi Dios aunque no tenga jipeta, Dios es mi Dios aunque no tenga reloj, Dios es mi Dios aunque no tenga zapatos. Que se vaya todo, que todo se despeje, que todo se caiga, menos que se vaya Dios, menos que se vaya Dios. Hay alguien que está aquí en esta hora, menos que se vaya Dios. Y hay gente que no han entendido ese asunto. Hay mucha gente que me hace muchas preguntas muchas veces cuando está cerca de mí. Bueno, en estos días hubo alguien, un amigo, un hermano, un cristiano, que tiene un buen trabajo. Y que ese trabajo, bueno, se ha superado el tipo. Y él me fue a buscar a mi casa porque yo tenía que dar una conferencia a unos muchachos a nivel profesional de pelota, porque yo me encargo de eso, darle conferencia a nivel profesional de béisbol a los muchachos. Y él me fue a buscar para que yo le diera una conferencia de mentoría a los muchachos, cómo deben dirigirse, las conductas que deben de tener dentro del terreno, fuera del terreno. Que la pelota tanto es física como mental. Que la pelota es muy disciplinada, que usted tiene que ser disciplinado. Es casi igualito que el evangelio, así mismo. Y él fue y él me hacía la pregunta y me decía: ¿cómo que tú no estás trabajando dentro de un equipo a nivel profesional como gerente de Jericó, como Berincó, como asistente de manager, o tú no estás dentro de esa escúpula ahí? Y yo le dije: ¿tú crees que yo no quiero? Yo quiero estar ahí dentro de esa escúpula. Yo quiero estar ahí, ser gerente de manager. Yo quiero ser asistente de coach. Pero si tú fuiste pelotero profesional y tú puedes entrar, tú entras a la página de MLB. Digo: sí, no, yo sé todo eso. Yo entro a la página, le doy a este clic, le doy aquí, envío mi currículum, mi experiencia, esto. Dije que trabajaba aquí, ellos llamarán allá a San Diego, Y ahí entro yo al negocio. Y me dijo: ¿y por qué no lo hace? Digo yo: no es que yo quiera. Lo que pasa es que todo lo que yo vaya a hacer tiene que ser dirigido bajo la voluntad de Dios. Hay que preguntar primero si Dios quiere, porque lo que a mí me gusta a Dios no le gusta, y lo que no me gusta a mí le gusta a Dios. ¿Cuánto adora la gloria de Dios aquí? Eso es lo que pasa cuando uno está para hacer la voluntad de Dios. No es como tú quieras, sino es como Dios quiera. La voluntad permisiva debe de morir. Tiene que reinar la voluntad de Dios en nosotros. Por eso hay gente que están apático espiritualmente, porque cambiaron a Dios por un trabajo, cambiaron a Dios por un sueldo, cambiaron a Dios por las cosas de este mundo, por las basuras de este mundo. Y Dios no puede ser sustituido de las cosas de este mundo. Dios va por encima de las cosas de este mundo. Él va por encima de todas las cosas de este mundo. Y si usted no logra entender eso, el enemigo siempre lo va a atacar por el área de la vanidad. Porque hay gente que mientras no tienen nada son fieles a Dios y adoran a Dios y buscan a Dios. Pero cuando Dios empieza a darle empleo, cuando Dios empieza a entregarle bendición, porque hay gente que Dios tiene que bendecirlo como por gotero. ¿Cuántos están aquí? Es así que Dios lo bendice por gotero, porque Dios conoce tu corazón y primero te va dando el pasito. Si Él ve que en lo poco tú como que tambaleas y quieres salirte del alineamiento de Dios, Dios dice: no, ese no está capacitado para esto. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Por eso usted debe mantener su integridad en todo. Debe mantener su integridad. Y me llama tanto la atención una escena de una película que yo vi que me impactó totalmente. ¿Y sabe lo que pasaba en esa escena? Un tipo que estaba desesperado por conseguir un empleo. Y de repente el tipo consigue el empleo.
Y cuando el tipo consigue el empleo, el gerente o el jefe de la empresa lo llama a la oficina y le dice: necesito una persona de mucha confianza porque hay muchos que estaban aquí y yo tuve que quitarlo de ese puesto, pero necesito a alguien con mucha confianza. El tipo contento dijo: sí, dime qué es lo que tengo que hacer. Bueno, lo que tiene que hacer es que van a llegar 50 cajas, pero tú no vas a reportar 50, tú vas a reportar 40 cajas y me la vas a reportar. El tipo se quedó mirando porque el tipo es cristiano. Y el tipo le dijo al jefe: pero que eso está mal. Dijo: vete a tu casa, piénsalo. Cuando tú lo pienses y lo analices, me da la respuesta. El tipo lo analizó, lo pensó, se lo dijo a la esposa. Cuando regresó, le dijo al jefe: jefe, no puedo tomar ese trabajo. Lo siento, porque yo no puedo darle un informe que no es. El jefe le dice: ¿por qué? Como que lo cuestiona. ¿Por qué? Tú no oportunidad. Nadie tiene esa oportunidad. Dijo: yo no puedo, porque yo no puedo defraudar a mi Dios. Y hay gente que han hecho quedar mal a Dios. Se fueron, están aquí. Usted no puede ser quedar mal a Dios. Ahora voy a entrar ahí. Cuando el jefe lo cuestiona, lo presiona para ver si el tipo se dobla, el jefe se pone de pie, le pasa la mano y le dice: este es tu trabajo, porque yo necesitaba una persona serio como tú, que no tenga nombre de cristiano, sino que sea un cristiano de verdad, que sea de verdad, que no hable mentira para quedar bien con los hombres, que le diga al pan, pan, al vino, vino, a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Ahora bien, ¿qué registra la palabra de Dios? Asimismo, como nosotros tenemos fe en Dios, también Dios tiene fe en nosotros. Asimismo, como Dios confía en nosotros, o nosotros confiamos en Dios, Dios confía en nosotros. Es lo mismo, era lo que estaba pasando en este escenario. Dios tenía fe en Job, de que Job no podía defraudar a Dios. Dios tenía confianza en Job, de que Job no iba a hacer lo que da al mar, sino que él iba a salir victorioso. En los momentos difíciles no va a venir la bendición de Dios instantáneamente. Van a venir los ataques del diablo, a ver si tú eres fiel en esos momentos difíciles. Por eso el secreto de esto es que le sea fiel en los momentos difíciles. Si le eres infiel en los momentos difíciles, entonces no verá momentos de gloria. El proceso no es para matarte, el proceso es para enseñarte. Por eso debe de tomar un carácter de enseñanza. Si tú no tienes un carácter para aprender en medio del proceso, por eso en el proceso en debe de quejarte, cambia la quejamanza por alabanza. Y sé como el salmista David. El salmista David escribe en el Salmo 34 y dice de esta manera: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Hay gente que en medio del proceso baja la alabanza, porque es fácil adorar a Dios cuando la nevera está llena de filetes, cuando la nevera está llena de fruta, cuando tú abres esa nevera y lo que ve ahí un racimo de uva bien ceniza, porque están bien frías. Cuando tú ves una bandeja de piña, una bandeja de melón, cuando tú ves esa carne roja de red tierna, ay, qué fácil adorar al Señor así. Cuando tú abres el freezer y ves de esos helados poderosos, de esos helados que se te salen los ojos, es fácil adorar a Dios así. Es fácil servir a Dios cuando te prende aquel aire acondicionado, es fácil así. Pero cuando está pasando por momentos, hay procesos que usted no consigue ni para comprar una pata de diente. Hay procesos que usted pasa que tú dices: pero Dios, ¿dónde tú estás? Ese es el momento de demostrarle al diablo que tú no le sirves a Dios por lo que tienes, sino que tú amas a Dios con cosas y sin cosas. Alabado sea Dios. Ese es el momento de demostrar que Dios es tu Dios. Por eso, en fidelidad, Ru era una experta. Cuando su suegra se quería ir, ella dijo: yo no te voy a dejar, tú estás pasando por un momento difícil.
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Vamos para adelante. En el proceso nadie te va a entender. Hay revelaciones que Dios te da que tú no tienes que soltarla a la ligera. Hay mucha gente que son muy bocones. Toda la revelación que Dios te da no se la cuenta a todo el mundo, porque no todo el mundo puede entender lo que Dios te está revelando o te está demostrando. Hay gente dentro del pueblo que son muy naturales. Hay gente que humanizan todas las cosas. Y hay procesos que se ven a legua, pero hay procesos que son muy espirituales. Hay gente que lo tienen todo, pero hay un proceso de Dios que se llama el proceso del silencio. Es uno de los procesos más difíciles que puede pasar un cristiano. Que usted siente que Dios no lo toca, que usted siente que Dios no le habla. Ese es el proceso más difícil que puede pasar un creyente. Que tú dices, pero estoy buscando, te estoy ayunando, estoy sumergido en silicio, en ayuno. ¿Y qué pasa? ¿Dónde tú estás? ¡Háblame! Dime algo, me siento como que me muero. Ese es el proceso más duro que puede pasar un creyente. ¿Hay alguien que está aquí? ¿Hay alguien que está aquí? No, usted como que no tiene ánimo hoy. Yo tengo deseo de predicar hoy. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Yo no sé si usted ha pasado ese proceso. Que usted siente que todo el mundo está corriendo en la iglesia, menos usted. Te dice, wow, pero que lo que pasa es que estoy en pecado, pero que Dios no me dice nada. Todo el mundo revolteado, corriendo, brincando por lo... Tú dices, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que un proceso que Dios... ¿Sabe cuál es la enseñanza de ese proceso? Para que entienda que la presencia de Dios se valora. Para que entienda que tú sin Dios no eres nadie, que sin su voz no eres nadie. Alaba a Dios. Alaba a Dios. ¿Dónde está la gente que alaba aquí, hombre? ¿Dónde están los que glorifican al Rey? Alabado sea Dios. Hay que mantenerse firme en los procesos y en los momentos difíciles. Firme. En el proceso el diablo va a venir con oferta. Cuando está a punto de recibir la bendición, ahí es que el diablo se aparece con la oferta. Si usted se va al libro de Mateo capítulo 4, ¿cuándo fue que se apareció Satanás? Cuando Jesús ya tenía los 40 días en el desierto. Ya cuando él iba a salir con la victoria, se apareció Satanás. Cuando tú sientes más ataques, más agresivos, más feroces, es porque está a punto de salir de ese proceso. Es porque está a punto de recibir una bendición. Pero en el proceso no solamente hay procesos, hermanos, que se aguantan o usted lo pasa resistiendo. Igualmente que tentación, hay tentación que usted la pasa resistiendo, pero hay tentación que hay que salir corriendo de ella. Entonces Dios ha permitido eso. Dios quitó el cerco de Job para que Satanás probara y entendiera de que Job sí servía a Dios de verdad, y de que Job amaba a Dios, y de que él no podía soltar su integridad. Job era un creyente, un adorador que adoró a Dios en todo tiempo. Aún la mujer se le metió al diablo, porque aquí en este libro Job fue procesado en todas las áreas. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Voy a volver a repetir esto. Job fue tentado en todas las áreas. El área económica, área física, fue enfermo, tenía una sarna, se arrancaba con un tiesto de coco que le llaman, y se arrancaba con ese tiesto. Pero también fue procesado en el área sentimental. El diablo ataca el área sentimental. Alaba a Dios en esta hora. Ataca el área sentimental. ¿Es así o no es así? Cuando Satanás ataca el área sentimental, eso es terrible. ¿Sabía que hay gente que Satanás
Satanás lo ha atacado en el área sentimental. Satanás provocó un hermano y ese hermano te hizo la guerra. Tú sentiste que ese hermano te ofendió y ahí mismo Satanás te ataca para que tu corazón se dañe, para que tu corazón no perdone, para que alaba a Dios en esta hora. Por eso hay que estar preparado en esa área. Hay mucha gente que no perdona, tienen resentimiento en su corazón. Tiene que salir de ese proceso de resentimiento. Alaba a Dios si puede en esta hora. Parece algo que no es cierto, pero hay hermanos que no se hablan dentro de la iglesia. Hay hermanos que no se pasan, hay hermanos que no se llevan. Hay pastores que no se visitan, hay pastores que no se beben un café juntos. Estoy terminando ya casi. Alaba a Dios para que me entre otro poquito de fresquecito aquí. Entonces esa área es difícil. Job fue atacado en esa área. Los amigos le decían: ten pecado. Porque el que pasaba una calamidad como la que pasó Job, la gente pensaba que era en pecado que estaba. Ten pecado. No en pecado, en el proceso. Pero tú no viste a Job demostrándole a ellos que ellos no estaban que él no estaba en pecado. Job tuvo silencio, porque hay guerras que se ganan en silencio, pero hay guerras que se ganan hablando y alabando a Dios. Pero esta guerra tenía que ganarse en silencio. Estaba Job esperando en Dios hasta que pudo ver la mano de Dios, y Dios tuvo que enseñarle. Dios le enseñó a él que Dios era su suplidor, que Dios era su sanador, que Dios era su protector, que de él era que emanaban las bendiciones. Alaba a Dios en esta hora. Dios le demostró eso. ¿Cómo tú puedes saber si Dios sana si nunca te has enfermado? ¿Cómo tú puedes saber que Dios suple si tú nunca has pasado por necesidad? ¿Cómo tú puedes saber si Dios protege si tú nunca has pasado por momentos de adversidad, de persecución, de batalla? No puedes saberlo. No es lo mismo hablar de Dios teóricamente que hablar de Dios por experiencia. Cualquiera te habla de Dios teóricamente. Hace unos años atrás vio el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, estaba presentando una tesis acerca de Moisés y hablaba acerca de Moisés con una seguridad, con una certeza, con una elocuencia. Es fácil hablar de Dios teóricamente, pero hablar de Dios base experiencia es muy difícil. Yo puedo decirte 125 nombres de Dios teóricamente, pero no es decirlo, es tener experiencia con el Dios del cielo. Job conocía a Dios teóricamente. Oye, teóricamente. Hasta que Dios lo pasó por el proceso para que conociera a Dios con base experiencia. Por eso la palabra de Dios dice en Job 42 versículo 10: y quitó Jehová la aflicción de Job. Pero en el 45:5 dice de esta manera: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero hay una palabra que expresa a él, que es una profecía. Él dice: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. Porque en el proceso que tú aprendes todo eso, en el proceso que tú te expresas de esa manera. Póngase sobre sus pies en esta hora. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. Santo. Qué bonita esa cabeza. ¿Cuánto adora la gloria de Dios? Yo quiero que levante la mano. Voy a orar por ti, con esto termino. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oro, Padre, por este pueblo, oro por esta iglesia, oro por los caballeros. En tu mano ellos están, Padre. Dale la fuerza necesaria para seguir hacia adelante. Señor, dale la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Mira la directiva de los caballeros. En tu mano están, Padre, por el poder de tu palabra. Amén y amén. Dale un aplauso a Cristo.